Pues ya tenemos encima de la mesa esas actas del Banco Central Europeo. ¿Y cuáles son los mensajes que nos están lanzando desde el BCE tras esa reunión de política monetaria, la anterior que tuvieron? ¿Cuál fue el hilo de la conversación del comité del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo? Bueno, pues fíjense en esto especialmente porque el Banco Central Europeo dice que podría hacer una pausa en su subida de tipos siempre y cuando la recesión que tenemos, o que tuviéramos en ese caso, fuera larga y profunda. Por lo tanto, el Banco Central Europeo está abriendo la puerta o explicando cuál sería el escenario para pausar, frenar, acabar con las subidas de tipos de interés. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente el Banco Central Europeo en este respecto? Bueno, pues dice que en caso de una recesión superficial, el Consejo de Gobierno debería continuar normalizando y endureciendo la política monetaria, mientras que podría querer hacer una pausa si hubiera una recesión prolongada y profunda, lo que probablemente frenaría la inflación en mayor medida. Lo que dice el Banco Central Europeo en definitiva es que la recesión técnica es el escenario más probable. Eso sí, lo que también está asegurando es que realmente el mercado, el sector bancario, ahora mismo está con un buen tono, no como por ejemplo en la anterior crisis financiera, pero sí que dice que lo que podría hacer que una recesión corta se transformara en una recesión larga y profunda podría ser sobre todo el mercado de la vivienda en algunos países, el estado de este mercado inmobiliario en algunos países de la zona del euro. Ese es el principal temor que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo. Vamos a seguir analizando cuáles son algunas de las medidas que ha dicho el Banco Central. Dice que se planteó en esa reunión una pregunta sobre los mecanismos de propagación que podrían convertir una recesión superficial y corta en una recesión profunda y larga, y dice que la debilidad del sector bancario había sido un factor en episodios anteriores, pero que probablemente ahora no sea un factor clave, mientras que el mercado de la vivienda en al menos algunos países podría desempeñar un papel importante a la hora de convertir esa recesión corta en una recesión profunda. Por lo tanto, no ve a la banca como un riesgo de cara a tener una recesión profunda, pero sí que teme al mercado inmobiliario. Les decíamos también que el Banco Central Europeo ve poco probable que la recesión técnica esperada haga algo sobre la inflación. Lo dicen de la siguiente manera, dicen que una cuestión clave fue hasta qué punto una posible recesión limitaría los riesgos al alza para la inflación a medio plazo. Se argumentó, dice el Banco Central Europeo, que era poco probable que una recesión superficial o técnica mantuviera la inflación bajo control dado su impulso reciente y el riesgo de que los aumentos de precios serían difíciles de revertir. En caso de una recesión superficial, el Consejo de Gobierno seguiría normalizando y endureciendo la política monetaria, pero podría querer hacer una pausa si hubiera una recesión prolongada y profunda, lo que probablemente frenaría la inflación en mayor medida. ¿Y qué están diciendo respecto a las subidas de los tipos de interés? Bueno, pues sobre todo nos dicen que la mayoría de los miembros del Consejo de Gobierno votó a favor de los 75 puntos básicos y que solo fueron unos pocos los que votaron por esa subida de 50 puntos básicos. Y por cierto, también ha hablado Luis de Guindos, el vicepresidente del Banco